tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí en Uptime Earth. Lo que buscamos es inspirar sostenibilidad y tenemos unos invitados muy especiales que han venido compartiendo con nosotros este espacio para hablar de economía circular, de cambio climático, que a veces la palabra sería correcta, crisis climática, crisis ambiental. Y lo que buscamos es generar conciencia para que entre todos busquemos una cadena de valor y poder seguir produciendo, pero de manera más responsable. Les reitero que este espacio es una alianza entre amigos para poder tomar conciencia de lo que estamos haciendo y poder cuidar nuestro planeta. Los tres amigos que estamos unidos acá en este espacio de Uptime Earth son Nicole Estefan, Juan Pablo Morales de Nuevos Medios y quienes habla Sergio David González. Lo que buscamos es pedagogía y es abrir un espacio a través de las redes sociales para hablar de sostenibilidad, para inspirarlos a que se suban a este bus de la sostenibilidad y del compromiso con el medio ambiente. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer luchadora, una mujer que alza su voz por el medio ambiente y que de seguro ustedes la reconocerán muy rápido. Hablo de Ana María Ancines, es una publicista, una educadora para la sostenibilidad, una activista y, como se denomina en sus redes sociales, una mamá de dos pelados divinos. Ana María, bienvenida a Uptime Earth. Sergio, gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, hemos tenido a varios expertos, a varias personas que están involucradas en el tema de la compensación de los bonos de carbono, hablando un poco del tecnicismo que reúne a la sostenibilidad. Pero contigo queremos hablar desde el hogar. Cómo los hogares, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, se pueden subir a la sostenibilidad. Y también quiero hablar un poco de tu trayectoria alzando la voz en pro del medio ambiente. ¿Desde hace cuánto vienes impulsando las buenas prácticas para que desde los hogares podamos aplicarlos y poder tener un mundo más sostenible? Pues Sergio, yo creería, te podría decir que eso empezó cuando empecé mi carrera profesional. Yo soy publicista de profesión y comencé trabajando en agencias de publicidad. Lógicamente mis clientes eran grandes multinacionales, productos de consumo masivo. Y yo en ese mismo momento empecé a tener una transformación personal y física muy importante y muy determinante para mi vida. Con esto te estoy hablando de, comencé a aprender mucho de desarrollo personal, de todos los temas de autoestima, amor propio, todos estos temas tan importantes, todas estas competencias y habilidades, y al mismo tiempo me dediqué al ejercicio. Entonces, todo este trabajo que yo hice, digamos que holístico, empecé a alimentarme mejor, a interesarme más por el yoga, por la meditación, por realmente lo que es el amor propio, y me encontré con unos temas muy complicados que estaba viendo, que eran los productos industrializados con los que nos estaban vendiendo una alimentación balanceada. Me di cuenta que esto no era así, que realmente estos productos son productos muy, pues son malos para nuestra salud, y empecé a leer mucho, me encanta leer sobre nutrición, y ya después en el 2017 até muchos cabos, entendí muchas cosas sobre el sistema económico, la alimentación, las industrias ganadera, alimenticia, bueno, todas estas grandes redes productivas que basan nuestra sociedad y nuestro mundo. Y en el 2017, entre 2016 y 2017, tuve una epifanía. Literalmente venía transitando las montañas de Villa de Leyva, y ustedes me podrán llamar loca o no sé, yo literalmente escuché una voz. Yo escuché una voz que me decía, ¿qué te decía? Ayuda. Y yo estaba mirando las montañas. Ustedes conocen Villa de Leyva, me imagino. Villa de Leyva es absolutamente hermoso. Y yo escuché una voz que decía, ayúdame. Literalmente, yo llegué a mi casa, empecé a leer sobre cambio climático, empecé a devorar todo lo que, empecé a hacer cursos, bueno,
Y me encontré con grupos, movimientos mundiales de madres y de padres, donde yo me sentí representada e identificada porque en el 2017 nació mi primer hijo y si ustedes son madres, si ustedes son padres, a uno los hijos le cambian la perspectiva de todo. Entonces yo ya era otra persona completamente diferente al momento que nació mi hijito y entonces encontré este movimiento y encontré un grupo donde de manos de científicos, o sea, somos una red de madres y de padres. Por ejemplo, mi profesión es publicista, pero dentro de mi grupo hay muchas otras especialidades y profesiones, y desde ahí estamos haciendo trabajo desde la sociedad civil para lograr la justicia climática, interseccional, intergeneracional. Trabajamos mucho con movimientos de jóvenes, porque tú sabes que los jóvenes pues nadie los representa, a los niños nadie los representa, pero el futuro es de ellos y este planeta que les estamos dejando va a ser el planeta de ellos. Entonces esa es nuestra preocupación, nuestra angustia por frenar lo mal que estamos haciendo y transformarnos por un nuevo mundo y un futuro mejor. Ana María, realizar este tipo de activismo en Colombia es fácil. ¿Encuentras espacios para que el mensaje llegue a donde tiene que llegar? El problema, Sergio, es la falta de la información. Yo siento que cuando a mí me tocó encontrarme con esta situación, yo siento que no está a la luz pública, no está, la verdad es muy difícil de entenderla porque desafortunadamente los intereses económicos y políticos, pues no voy a ahondar en el tema, si quieren después lo conversamos mejor, pero esta estructura está muy bien montada para que para que esas verdades no tan fáciles de digerir estén al alcance de todos, porque a algunos no les conviene. Entonces, para mí en principio sí fue un poquito difícil, pero en el camino fue encontrando personas, la gente. Entonces para mí ya hoy en día pues es absolutamente fácil, y el que se quiera acercar y diga, oiga, sí, esto es una necesidad, aquí estoy yo, y es realmente fácil. Pero digamos que en el momento que yo lo viví, yo me sentí muy sola. Aún me siento muy sola porque de todos modos en Latinoamérica todavía estamos en un proceso de desarrollo, pues que la gente pues amanece y no sabe si va a comer o no, ¿cierto? Entonces lo menos importante es saber reciclar. ¿Sí? Entonces nuestras complejidades son bastante importantes, pero en esas estamos, en el proceso de concienciación, en el proceso de llevar en palabras fáciles, que no me salga un científico a leerme el informe que ahorita estábamos hablando, que es el informe que los científicos salen a decirnos, mire, en estas estamos y para estas donde pronosticamos esto, traerlo en lenguaje de una mamá publicista que no tiene nada que ver, o sea, que no viene de la academia, que no viene de la ciencia, pero que sí entiende completamente qué es lo que está pasando. Pero sabes, Ana María, que ahí estamos sintonizados, y este es el espacio que busca aquí en Uptown Girl para nuestra audiencia. Es hablar de sostenibilidad con unas palabras totalmente claras, con un formato muy cercano, porque lo que habíamos visto es que no había este tipo de espacios donde se puede hacer pedagogía, donde se pudiera hablar y enfatizar un poco sobre el tema de sostenibilidad y economía circular, donde no se quedaran solo en palabras, a veces que se ven en revistas especializadas o medios especializados, sino traer eso al común y ver que desde las casas podemos hacer el cambio. Eso es lo que buscamos en este espacio, y por eso invitamos a nuestra audiencia para que participe. Si quiere hacerle preguntas a Ana María, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales que ya aparecen en pantalla, y estaremos resolviendo sus inquietudes en este momento. Ana María, me gusta cómo te expresas, porque se nota la pasión que tienes por este tema. No es solo una situación de moda, sino en realidad que lo sientes, porque eso es lo que hemos visto ahora, que muchas personas por moda empiezan a hablar de un cierto tema como si fuera una red social y una tendencia, y después se desaparece.
lo tuyo como que sí y se nota que es totalmente auténtico. Quiero volverme a ese momento de Villa de Leyva, cuando escuchas esa voz, porque el llamado para todos es de una manera diferente. Hemos tenido aquí empresarios, a directores de gremios en tema de sostenibilidad, y todos tienen un llamado especial para cambiar su rumbo de donde venían en tema productivo, en tema profesional, y terminan subidos a este bus de la sostenibilidad. El tuyo sí que es totalmente diferente y creíble a la vez. ¿Qué pasó en tu entorno? ¿Qué pasó con tu familia cuando les contaste de este llamado y decir, bueno, aquí tengo que empezar a actuar en tema de sostenibilidad y ayudar a la madre tierra? ¿Qué pasó con tu familia en ese momento? No, eso fue lo más lindo, mira, yo precisamente en ese momento estaba embarazada, entonces fue una mezcla de cosas maravillosas y milagrosas. Cuando yo empiezo pues todo el camino, el estudio, no sé qué decir más, yo me la pasaba en el computador haciendo cursos, bueno, obviamente mi esposo como, ya no más, usted se la pasa todo el día en ese computador, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente, esto fue antes del COVID, pero pues afortunadamente ya los cursos online están en auge. Bueno, ya después de mucho tiempo, cuando yo pude hacer conciencia de toda esta información, de atar cabos, porque te digo, esto para mí fue una vaina de atar cabos muy brutal. Entonces yo ya me puse en acción y comencé a lo que llamamos reducir la huella de carbono. Reducir la huella de carbono es muy importante porque es comenzar a tomar mejores decisiones para que lo que yo haga cada vez impacte menos negativamente sobre la naturaleza y los recursos naturales, es decir, el agua, la energía, ¿sí? Entonces, cuando yo abro la canilla, la llave de mi casa, cuando abro el agua caliente, cuando prendo la estufa, todos estos elementos, todos los electrodomésticos están siendo, pues los alimentan los combustibles fósiles. Entonces, desde mi hogar, todos estamos generando impacto negativo, inclusive respirar. Cuando tú exhalas, estás exhalando dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esto es un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Cuando nosotros usamos todos los electrodomésticos de nuestra casa, estamos utilizando combustibles fósiles, y el uso de esos combustibles fósiles, el gas, la gasolina, el petróleo, ¿sí? Todas estas con lo que se mueve el mundo realmente, genera esos gases de efecto invernadero. Entonces, cuando yo me dediqué a entender cómo reducir mi huella de carbono, mis huellas, mi huella hídrica, que es la huella del agua, mi huella de carbono, que es la huella del dióxido de carbono, empecé a aplicar un montón de estrategias y de técnicas aquí en mi hogar. Lo primero que yo empecé a entender fue el tema de los residuos. Este tema de los residuos, es decir, las basuras que yo genero cuando yo hago mi mercado. Estoy hablándole a las mamás, a los papás, cuando yo hago mi mercado, todo el producto, cada producto que yo coja y meta en mi carrito, tiene una huella ambiental, de agua, de carbón, de todo, ¿sí? Entonces, empezar a hacer conciencia de qué marca voy a elegir, qué producto voy a elegir, en qué empaque lo voy a preferir, si es producto nacional o si es producto importado. Todas esas pequeñas decisiones al principio pueden sonar súper abrumadoras, porque sí, entiendo que son muchas cosas las que hay que pensar, pero ya en un momento se te vuelve automático. Tú ya en un momento entiendes, o sea, tú ya ni siquiera después lo tienes que pensar. Ya sabes que lo que tienes que coger es nacional primero, que tienes que coger un mejor envase y no utilizar plástico, si es de vidrio muchísimo mejor. O sea, ya con que tú pienses esas dos cosas, ya estás haciendo mucho por reducir tu huella de carbono. La segunda fase es cuando llegas a tu casa con tu mercado y todos los desechos que tú tienes que generar, todos esos empaques, todos esos envases, después los vas a tener que botar, ¿cierto? Así sea la comida que te sobra también la vas a tener que botar. Entonces es también entender todo el tema de gestión de residuos, generalmente llamado reciclaje, que sería la gestión de residuos. Entonces, ¿dónde voy a poner los empaques en vidrio? ¿Dónde voy a poner los empaques de plástico? Hoy en día existen unos emprendimientos increíbles que nos hacen la tarea súper fácil. Voy a hacer una cuña aquí. Por ejemplo, yo tengo en mi casa los chicos de Amazónico. Amazónico son un emprendimiento impresionante. ¿Y en qué consiste?
Ellos hacen toda la recolección de los residuos. Si quieren, ahorita les paso el dato porque ustedes desde mañana mismo empiecen a hacerlo en la casa. Entonces ellos van y te hacen la tarea, ellos te recogen todo, te llegan con un kit, mira, entonces, y te explican, aquí metes esto, aquí metes esto, aquí metes esto. Y tú simplemente en la bolsita, cada semana, les dejas la bolsita y ellos te lo recogen. Entonces así estamos garantizando que casi el 70% de los residuos que nosotros sacamos de nuestras casas no vayan al relleno sanitario, eso es importantísimo, sino que vayan a las empresas y a todas los espacios donde se hace reciclaje, donde reutilizan todos estos materiales, y así, lo que tú hablabas ahorita de economía circular, así apoyamos a la economía circular y se llevan al relleno sanitario el 10% de lo que debería ir al relleno sanitario. Hoy en día los rellenos sanitarios son un problema gravísimo para la salud. Eso está desbordado. Están desbordados las localidades, la gente, la pobre gente que vive alrededor está llena de enfermedades en los ojos, en la piel, en los pulmones, precisamente por esto, porque hay demasiada basura, porque nosotros estamos tirando mal la basura, ¿sí? Entonces, bueno, eso es otro tema importante en las casas. Otro tema importantísimo en las casas es el residuo de los orgánicos, es decir, ustedes yo creo que ya han escuchado el tema del compostaje. Todo lo que sea frutas, verduras, o sea, todo lo que son los desechos de alimentos, esto es importantísimo gestionarlo bien porque esto genera muchos gases de efecto invernadero. También existen hoy en día emprendimientos preciosos que por un mínimo valor van a tu casa, te recogen lo que separaste y lo llevan a hacer procesos muy bellos de recuperación de tierras, de siembras, porque todos estos residuos orgánicos son el alimento para tener una tierra rica y fértil, ¿sí? Entonces, entre esas tres cositas importantes que uno comience a hacer en su casa, también es clave. Además, el uso de energía y del agua, ser súper conscientes del uso del agua, no desperdiciar el agua. Miren, el agua potable que tenemos en el mundo es supremamente escasa. Si bien el planeta está conformado casi por un 70-80% de agua, pues es agua salada, ¿sí? El agua potable dulce que nosotros podemos tomar es muy poquita y se nos está acabando. Ya hay muchos territorios, muchas regiones donde se ve la escasez de agua. Lo que pasa es que nosotros en las ciudades no lo vemos y no lo sentimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda una infraestructura que nos permite sacar el agua de esas regiones y traerlas a las ciudades, porque nosotros somos privilegiados. Pero hay mucha gente en los territorios campesinos, que están sufriendo escasez de agua precisamente porque está llegando aquí, porque no las estamos trayendo aquí a las ciudades. Entonces eso es muy importante, hacer el consciente consumo del agua. Y a lo que voy es que yo lo hice sola, yo no, en este tema, esto genera mucha resistencia porque hay muchas cosas que hacer y toca cambiar el chip completamente. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a las personas con las que yo trabajo es, háganlo ustedes solitas, sean el cambio y sean el ejemplo en sus casas, sean las gestoras de cambio y con su ejemplo van a lograr que los demás lo aprendan, lo entiendan y lo hagan en su conciencia. Por ejemplo, aquí ya en mi casa, mi niño tiene 4 años y la otra vez estábamos en una cafetería y el chiquitín cogió un cartoncito con que le dan a uno unas galletitas y los vasitos de café y los llevó al contenedor que era. Yo no lo podía creer, yo le hice un video y todo. Él tiene 4 años. Entonces es cuando uno ya interioriza esos cambios, uno ya puede como, yo por ejemplo cuando me meto a bañar con mis hijos, cuando ya van hartos minutos ahí en el baño, entonces cierro y les digo, bueno, vamos a cerrar el agua porque recuerden que este agua las necesitan las ballenas, lo necesitan los tiburones, que son sus animales favoritos. Entonces así desde chiquiticos como que hacemos la interconexión entre el agua que estás usando acá, es el agua que necesitan los animales para vivir. Y ponerles ejemplos así para que desde chiquiticos ellos estén ya programados en la conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales. Y por último, mi esposo, amor, perdóname que te voy aquí a vender ante todo este público. Mi esposo era el más, mira,
Reciclar, uy, qué pereza. Bueno, y él ya hoy en día, él es el mismo me dice, oye, vamos a tomarnos un café, saca los vasos, vasos de café, porque desde las cafeterías y los vasos desechables se generan, ustedes no saben la cantidad de basura que se genera allá, y ellos no reciclan. O bueno, no sé, o sea, dependiendo del lugar donde estés, hay unos que uno sabe que sí hacen la disposición, pero hay unos que no. Entonces lleva uno su vaso, y él es el que me dice, o él es el que va y lleva ya los materiales en la bolsa que es. Entonces, es un proceso que lleva años, no es de un día para otro, por eso la necesidad y la urgencia de que sea hoy que realmente nos toquemos el corazón y la mente a decir, no, 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 ya, o sea, es que esto tiene que ser ya, porque es que, como de pronto les decía el experto que ustedes estuvieron entrevistando ayer sobre cambio climático, el panorama es aterrador, aterrador. Y estamos lentos, inconscientes, dormidos, y uno no se explica por qué. Es que es el futuro, es la casa común que todos estamos compartiendo, es la naturaleza, es la belleza de los árboles, es la belleza del cielo, del aire, de todo lo que nos permite vivir. Nosotros sin la naturaleza no somos nadie. Estamos Total, Ana María. Es cierto, es cierto. Y yo creo que la palabra aquí que se me viene a la cabeza, y lo repetiste bastante cuando estabas hablando, es conciencia. Yo creo que nos falta conciencia para poder tomar acción. Y saber que solo hay un planeta habitable por ahora, y si no lo cuidamos, esta historia no se contará. Hasta aquí llegamos. Y de lo que estábamos hablando, ya empezaron a llegar algunas preguntas que nos han hecho en redes sociales, por ejemplo, como Henry Cifuentes nos pregunta de eso que estabas hablando con tus hijos. Tengo hijos pequeños, ¿cómo les puedo hablar para que empiecen a tener conciencia ambiental? ¿Qué mensaje le das ahí a Henry? Ese tema es hermoso, yo soy apasionada de ese tema, inclusive hago la cuña, estoy escribiendo un libro que está pensado para estratégicamente sea leído por mamá y papá a hijos y que toda la familia aprenda en el mismo momento. ¿Cómo hablarles a ellos? Ellos son hermosos y ellos son supremamente inteligentes. Es simplemente hablarles. O sea, díganles las cosas de frente. Ellos entienden absolutamente todo. Por ejemplo, el ejemplo que yo les contaba ahorita. Entonces, cuando nos estamos lavando los dientes, yo siempre cierro la llave, tengo el vasito, un vaso en el baño, lo lleno de agua y les digo, bueno, vamos a echar el agua acá y vamos a cerrar la llave porque de pronto se quedan los tiburones y las ballenas sin agua. Entonces, no queremos que nuestras ballenas y los tiburones se queden sin agua y listo. Nos lavamos los dientes. Así, sencillo. O por ejemplo, cuando estamos comiendo, utilizar siempre los términos de alimentación saludable y siempre hablar de verduras y frutas, ¿sí? Tratar de eliminar en nuestros hogares, por ejemplo, la comida chatarra. La comida chatarra no solo es mala para nuestra salud, sino que desafortunadamente toda esta industria genera una contaminación y una huella y un impacto negativo inmenso. Entonces, con que nosotros empecemos a hablarles a nuestros hijos, ay, ven, vamos a comernos algo bien rico y algo bien saludable para que nos alimenten los músculos. Entonces yo le digo a Emiliano, ese es mi grandecito, y él tiene unas caricaturas favoritas y su personaje favorito se llama Sammy. Y Sammy es súper rápido. Entonces yo le digo, bueno, seguramente Sammy se comió esta zanahoria para ser tan rápido como es él. ¿Cierto que sí? Y él, ay, sí, yo quiero ser rápido como Sammy. Y entonces ahí estamos haciendo un montón de cosas. Ahí le estamos enseñando sobre alimentos saludables, le estamos enseñando sobre cómo cuidar su cuerpo, le estamos enseñando sobre verduras y vegetales, que es la alimentación que debemos empezar a adoptar, empezar a dejar un poquito las carnes, las proteínas. Este tema también es muy complicado, pero es muy necesario, porque la industria de la carne, o sea, es que estamos acabando con el planeta en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. La industria ganadera es una de las que más genera gases de efecto invernadero en la atmósfera, la que más genera deforestación. Entonces tenemos que
hacer conciencia de que es una realidad. Tenemos que dejar de comer tanta carne animal. La proteína viene de los vegetales, de las plantas, de las nueces. Entonces no le tengamos miedo a eso. Entonces empezar, no les estoy diciendo quítenle la carne a los niños, no, por favor. Si ustedes hablan con doctores, con pediatras, ellos obviamente no están de acuerdo. Yo tampoco estaría de acuerdo con quitarle estos alimentos a los niños, pero desde chiquitos fomentarles el consumo de alimentos bajos en carbono y alimentos más saludables para ellos. Entonces, entre estas dos cosas, yo diría que es importante y lo que les digo, miren, Emiliano a mí ya me entiende todo. Yo, esto fue para mí un descubrimiento muy grande porque uno subestima a los niños. Uno cree que los niños hay que hablarles como niños y hay que hablarles así. No, los niños son supremamente inteligentes, ellos entienden todo y ellos hoy en día nacieron con un chip especial sobre la conciencia. Hoy vemos niños de 7 años, unos videos que se hacen virales de niños llorando, preguntándole a la mamá que por qué les dan animales, que por qué les ponen a comer animales, que por qué matan animales. Esto no se había visto, o bueno, no sé, digamos que hoy la globalización y el internet nos permite tener más videos al alcance, pero podríamos decir que los niños hoy en día sí tienen un poquito más de conciencia que nosotros, además que lo necesitan. Ellos nacieron en el mundo del cambio climático. Sí, total, y adicional a eso, ya estamos viendo, Ana María, a jóvenes utilizando redes sociales para hablar de cambio climático, para alzar su voz, para estar en escenarios donde eran solo para adultos y adultos que estaban involucrados con la industria o con los gobiernos, pero ahora estamos viendo a menores de edad muy involucrados y con un conocimiento muy fuerte. Sí, ¿Eso sí. te da esperanza que esta generación sí tengamos un cambio de lo que venimos haciendo con torpeza años anteriores? Sí, el problema grave que yo le veo es el tiempo que tenemos, porque a ellos todavía les falta mucho para poder llegar a los cargos de decisión. Entonces, por eso, digamos, uno de los fundamentos de nuestro grupo de madres y padres es ese, es ser la voz y ser la voz y las decisiones de los jóvenes que están preocupadísimos porque ellos se están dando cuenta que les estamos dejando un mundo estamos acabando con sus aguas, estamos acabando con sus tierras, estamos acabando con el oxígeno para respirar. Mira lo que pasó no sé si se enteraron del derrame de parte de una petrolera en las playas de Lima, otro derrame en Ecuador. O sea, tú ves esas imágenes y tú dices, Dios mío, esa playa ya es inservible, está llena de petróleo. Es aterrador lo que estamos haciendo y ellos están muy preocupados, muy preocupados. Ellos ya llegaron a las Naciones Unidas a dar discursos, ellos ya llegaron ellos están muy preocupados y alguien tiene que acompañarlos y alguien tiene que de verdad apoyarlos, porque hoy vemos problemas mentales como la ecoansiedad, inclusive hay casos de niños que se han suicidado. Esto no tiene sentido cuando tenemos las respuestas y cuando estamos atentando contra la propia existencia de la humanidad, Sergio. Sí, claro, total. Ana María, hablando un poco más sobre tu experiencia en este tema de activismo, quiero que nos cuentes 2 experiencias. Una positiva que te haya impactado muchísimo, que lo hayas vivido, que hayas visto, donde te genere esperanza que va a haber un cambio muy cercano. Y otra donde la circunstancia no fue nada agradable, donde tuviste tristeza, donde te arrugó el corazón, como decimos en Colombia, en estas experiencias, porque yo creo que esos son los límites que vives en el activismo, entre una alegría extrema, pero también una desesperanza muy fuerte a la vez. ¿Qué experiencia nos puedes contar? 2 experiencias, una positiva y una negativa. Bueno, empecemos por la positiva. La positiva es precisamente esto que venimos hablando sobre lo que vemos en la conciencia de los jóvenes. Hoy en día los jóvenes están mucho más comprometidos, necesitamos que estén más comprometidos. Ahí tenemos que nosotros como madres y padres primero exactamente hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo con el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, a mí lo que me da un poquito de angustia es lo que te digo, el poquito tiempo que nos dan los científicos para poder actuar. Porque definitivamente nuestra generación, yo soy modelo de los 80s y generaciones más adultas,
bueno, madre, está muy complicado. Está muy complicado porque ahora post-COVID la guerra con Rusia está haciendo retroceder primero los avances desde la equidad de género. Las mujeres otra vez están retrasándose, las cifras que muestra son desgarradoras, las mujeres dejaron sus vidas por temas COVID. Además, la recuperación COVID también está impactando, hay unas decisiones que están impactando muy negativamente el ambiente. Ahora Rusia, uno de los problemas con Rusia es el tema del abastecimiento de combustible fósil. Ya vimos cómo Estados Unidos fue a tocarle la puerta a Venezuela para comprarles combustible fósil. El carbón pareciera que se fuera a reactivar otra vez, el gas, entonces esto nos está haciendo retroceder. Entonces eso sería la parte negativa, que estábamos haciendo unos avances muy interesantes en temas de energías limpias, de energías renovables, y toda esta nueva economía verde y emprendimientos verdes y todo este tema. Desafortunadamente en este momento hay caos, se están empezando a tomar decisiones que darían un retroceso a esos avances que se habían hecho. Entonces, pues el panorama es un poco confuso, complejo, pero no hay que perder la esperanza, pues mientras que le quede a uno vida, estamos acá vivos y lo importante es que hagamos todo lo mejor que podamos. Y a tomar conciencia desde casa, que ese es el mensaje de esta conversación contigo, que desde casa podemos hacer muchas cosas. Es ahí donde nosotros estamos criando al próximo presidente de la República, al próximo dueño de la multinacional no sé qué. O sea, mi hijo puede ser el próximo presidente de la República, el que va a estar tomando las decisiones, el que va a estar abogando por la sociedad, el ambiente y la economía. ¿Sí? Somos claro. Nosotros que tenemos en nuestras mesas, en nuestros vientres, en nuestras casas, los dueños del mundo en el futuro. Es cierto, es cierto. ¿Cómo tomar conciencia desde casa? Ya nos decías cómo hablar con los hijos, pero nos contabas a la vez un poco la resiliencia que hay, la resistencia con personas mayores. En este caso tú pusiste ejemplo a tu esposo. ¿Cómo hablar a personas que han venido con un chip metido en la cabeza de consumo, voto, consumo, voto? ¿Cómo hablarle a esas personas mayores de 40 años? Yo en lo personal les hablo con mi ejemplo. Yo escribo, cuando tengo tiempo, hago contenido para mis redes sociales, hago mi trabajo con mis grupos de madres y padres global en Latinoamérica. Tenemos un grupo para Latinoamérica, tenemos un grupo ya que es global donde están todos los países del mundo, tenemos un grupo Colombia también. Entonces yo creo que desde el ejemplo es lo primero, y para poder ser ejemplo pues hay que cambiar, ¿sí? Entonces hay que entender, hay que leer, hay que preguntar, hay que, entre que uno se siente a leer de fuentes obviamente confiables, de las páginas de las Naciones Unidas, del panel intergubernamental, de la página que tienen para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde que uno, entre esas tres, te sientes a leer, está súper bien. Después, hacer preguntas, buscar, por ejemplo, yo represento el grupo del movimiento de madres y de padres aquí en Colombia, de Parents for Future. El nombre es en inglés porque pues es un movimiento global. Entonces, acercarse a este tipo de movimientos, preguntar, ¿qué más puedo hacer? Siempre preguntarse qué más puedo hacer. Mire, los humanos tenemos que hacer una sola cosa y eso es cambiarlo todo. Tenemos que cambiar todo. Entonces, con una cosita chiquitica que yo haga al día, con eso está bien. Es que nadie está pidiendo la perfección porque es imposible. El sistema económico, social, no lo permite. En esas estamos en el proceso de transformación a
a llegar allá a ese nuevo mundo que necesitamos y que muchos soñamos. Pero con que yo cada día decida hacer una acción, por pequeñita que sea, no importa, está bien y es necesario, porque es que esto no pasa de la noche a la mañana, esto requiere, mira, yo duré 3 años, en este momento estoy casi ya que vegetariana, yo duré 3 años tratando, porque no es fácil, sobre todo, a mí me parece que el tema de la comida es lo más difícil, ha sido lo más difícil. Claro, total. Pero ya lo estoy logrando, pero me tomó 3 años. Entonces, nada, es como todo, cuando uno quiere, no sé, bajar 10 kilos, ¿qué tienes que hacer? Poquito a poquito, empezar a hacer a mejorar tu alimentación, a pararte a hacer ejercicio, a hacer conciencia de lo que tienes que hacer. Entonces, es lo mismo, es la gestión del cambio, es el proceso de transformación. No abrumarse con la meta ni con el objetivo, sino plantearse estrategias y técnicas pequeñitas e ir cumpliéndolas. Tienes toda la razón y ahí voy a poner de ejemplo el tema personal y lo que pasa aquí en mi hogar. Si yo me pongo enfrente de cámaras para hablar de sostenibilidad y para hablar de cambio climático, pues debo ser consciente con lo que estoy haciendo y con lo que estoy divulgando. Aquí en mi casa estamos haciendo eso, Ana María, te cuento, mi esposa es vegetariana. Yo estoy en el proceso, no ha sido fácil, pero estoy en el proceso, pero sí he disminuido muchísimo el consumo de carne, he disminuido el consumo de proteína animal y he encontrado un montón de emprendimientos, un montón de productos saludables y que no cuestan mucho, porque la mayoría de personas decían, no, es que si usted es vegetariano tiene que tener un poder adquisitivo muy alto para poder comprar esos productos y realmente no. Antes, al contrario, hay productos que se bajan de precio y puedes tener una canasta familiar mucho más nutritiva, mucho más amable con la naturaleza y más económica. Entonces, por ese lado... Como dicen las mamás. Dime. Y con lo cara que está la carne, como decimos las mamás. Imagínate, se puede reemplazar con muchas cosas. Y soy consciente de esos cambios y decirle a los televidentes que sí se pueden hacer esos cambios y me parece maravilloso eso que estás diciendo, que no es de la noche a la mañana cambiar y ser radical. Todo tiene su proceso, así como aprendimos a gatear, después a caminar, después corrimos, así es este movimiento de ser sostenible y sobre todo ser consciente. Lo primero que hay que cambiar es el pensamiento, después vendrá todo adicional. Ana María, quiero hablar contigo sobre el tema del activismo, porque sabemos que en Latinoamérica y en muchos países el activismo es muy difícil de realizar, es muy difícil alzar la mano y expresar lo que uno siente e ir en contra de masas que bueno, tienen sus intereses. ¿Qué ha pasado contigo durante este tiempo que has luchado y que has utilizado las redes sociales y algunos escenarios para alzar la voz a favor de la preservación del mundo? Afortunadamente en mi caso ha sido positivo. Tengo colegas a los que no les ha ido igual. Realmente es increíble. Es increíble el grado de inconsciencia de muchas personas y de muchos seres que habitan esta misma tierra. A todas estas personas que defienden la vida, porque es que esto es cuestión de defender la vida, hay que apoyarlas, hay que respaldarlas, hay que cuidarlas cuando son niñas y niños, hay que abrazarlas, hay que alzar la voz por ellas y por ellos. Hay que protegerlas. La situación es compleja y en nuestros países, en este país tan violento y tan dolido por tantos años de violencia, de narcotráfico, de corrupción, en nuestro país es increíblemente peligroso. Tenemos los índices más altos de asesinatos a personas que defienden la vida y la tierra. Somos número 1 en este tipo de masacres y de asesinatos. La situación en Colombia no es fácil por ningún lado. O sea, nosotros acá tenemos unas complejidades bárbaras. Pero ¿qué te puedo decir? Hay personas que no podemos, o sea, que se nos salen por los ojos, por las orejas, por la boca.
la necesidad de alzar la mano, de gritar, de decir, hey, pero es que no, esto es injusto. Entonces, pues es simplemente hacerlo con amor, Claro. con inteligencia. Aquí nadie está hablando de salir a romperle los vidrios a... No, no, eso no tiene ningún sentido, porque estamos defendiendo la vida y no podemos atentar contra ella para defender la vida, ¿sí? Pero sí, la situación no es muy chévere. Igual, aquí estamos. Hay que seguir adelante, eso sí es cierto. ¿Cuál es el país referente que te gustaría que Colombia llegara a tener como ejemplo en tema de sostenibilidad, en tema de conciencia ambiental? Wow, Islandia. ¿Por qué? Islandia para mí es una economía perfecta, es bellísimo entender cómo, por ejemplo, la equidad de género allá, las instituciones, el cuidado a la sociedad civil, a la sociedad normal, la educación, además que es un país bellísimo. Allá hay unas playas de tierras negras, una cosa espectacular, los volcanes. Bueno, para mí es un país divino y de allá nació mi artista favorita, mi cantante favorita. Sí, para mí Islandia es un ejemplo de una sociedad bastante particular y de la que se puede aprender mucho. ¿Y cuál consideras que es el país que tiene más retos, aparte del nuestro, para llegar a una conciencia sostenible? Uy, esa pregunta es muy difícil porque pues, por ejemplo, nosotros, los países en desarrollo, si bien tenemos unos recursos naturales y unas oportunidades para, por ejemplo, ser pioneros en el desarrollo sostenible, somos países ultra corruptos y violentos. Entonces, es un choque ahí de ideas muy complejo. Los países que más tienen el reto, pues definitivamente, los países que más tienen el reto, pero que más tendrían la oportunidad, serían los países en desarrollo, porque son los que menos huella de carbono generan, son los que menos CO2 generan. Nosotros somos un porcentaje mínimo dentro del total de emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo. Pero precisamente por eso, por nuestro subdesarrollo, porque no tenemos tanta industria, no tenemos tanta que está emanando todos estos gases de efecto invernadero. Ahorita la apuesta es a realmente que, es, por ejemplo, ahorita que vamos a votar, gente, ahorita que vamos a votar, tenemos que votar por los candidatos que tengan en la agenda la crisis climática. Hay muchos candidatos que no la tienen y uno dice, pero ¿cómo es posible que estemos tan atrasados? Y es que las noticias ya están, o sea, ya todos lo sabemos. Entonces, ahí en los políticos y en los gobiernos y en todas estas, es que se generan las decisiones y los cambios. Entonces, por más de que yo composte, que me vuelva vegetariana, que apague el agua, que apague la luz y los electrodomésticos, si mi presidente está permitiendo extraer petróleo, si mi presidente está permitiendo el fracking, si mi presidente está... No hay ninguna coherencia. Claro. En el voto, o sea, el representante del país, el gobierno, es supremamente importante. Creo que es casi que definitivo. Eso es cierto, Ana María. Sin importar quién llegue a la Casa de Nariño en los próximos años, en los próximos 4 años, ¿cuáles son los retos específicos que tú consideras que debe tener ese mandatario? ¿Qué es lo primero que debe hacer en tema de sostenibilidad? Bueno, primero es la justicia social. Nosotros en este país sufrimos de una justicia social muy grave y si nosotros no logramos sacar adelante a nuestros ciudadanos más pobres que viven en la miseria, porque es que aquí se vive miseria, no va a ser posible.
no va a ser posible, porque lo que yo te decía ahorita, ¿a quién le importa la sostenibilidad si es que no sé si tengo que desayunar? O si me están contaminando con una compañía extractiva de petróleo, están allí al lado del río donde yo me abastecía de mi agua y de mi alimento, están acabando y me está llegando ya el agua contaminada, ¿dónde voy a tomar yo agua? O sea, tras de que soy campesina, tras de que no tengo muchas posibilidades económicas o muchas oportunidades económicas, están contaminando de lo único que yo me puedo alimentar. ¿Mm? Entonces, todos estos proyectos extractivistas generan más pobreza. Generan más pobreza y eso es lo que tenemos que entender. Estas multinacionales llegan con una promesa de desarrollo y de progreso a las comunidades y al país y nada más en contravía. Porque acaban con la tierra, acaban con el agua, la contaminan, todos estos procesos extractivistas cogen y bombardean las montañas, echan químicos al río, vuelven nada a la tierra y la gente se queda sin su único medio de sobrevivencia, entonces cada vez seremos más pobres. Entonces, la justicia social yo creo que es lo primero. Y la justicia social está interconectada con la justicia ambiental. ¿Sí Claro, ves? claro, 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 así es, así es. Ana María, en realidad que hablar contigo es maravilloso. Se nota la pasión que tienes por este tema, se nota que tienes una conciencia muy alta en este aspecto y es maravilloso en realidad encontrar personas así tan positivas en que esto puede mejorar siendo conscientes de todas las dificultades y los retos que tenemos por delante. Ya para ir finalizando la entrevista, hablemos sobre los aspectos de metas que se han trazado en el mundo para disminuir los efectos de emisión de gases. ¿Crees que Colombia y crees que en el mundo sí vamos a tener neutralidad en este aspecto, como se ha hablado? ¿O por el contrario va a quedar en un lindo paper y de ahí no va a pasar nada y como poderlo hablar en escenarios internacionales y ya, queda en un tema mediático? En eso es en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, ahorita con el grupo de Parents, ahí existe una gran posibilidad de viajar a Nueva York a representar al grupo de padres y de madres en unas reuniones preparatorias para una convención que se va a hacer en Estocolmo. Entonces, eso es lo que se está trabajando, se está integrando cada vez más a la sociedad civil, a la juventud, a todos los humanos que vivimos en este planeta, porque todos tenemos voz y voto cuando se trata de nuestra casa común. Hay una agenda que es la Agenda 2030, que está bajo la columna vertebral del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bajo esta agenda es que todos los países y todos los grupos que representamos organizaciones estamos trabajando, estamos pensando, estamos generando ideas, estamos de verdad que hay un alto grado como de trabajo, diría yo, como de esfuerzo. Cada día se unen más gente, más personas. Entonces, pues, digamos que siguiendo como estos lineamientos, es que todos nosotros, desde, por ejemplo, yo me pongo en un ejemplo sencillo y básico. Yo como publicista decido crear un emprendimiento. ¿Qué emprendimiento voy a crear? Voy a crear un emprendimiento con una alta huella, o voy a hacerlo como lo tengo que hacer, sostenible, para seguir también yo a ser parte de esa Agenda 2030, porque es que esos objetivos de desarrollo sostenible no son solo para los políticos y los gobiernos, son para todos y todas. Desde nuestro hogar, las compras, las decisiones que yo tomo, es que esto es para todas y para todos. Esto no es allá de, el presidente está tomando esta decisión, no. Esto es de todas y de todos. Entonces, eso es lo que yo te podría decir al respecto. Sí hay unos lineamientos, sí hay una agenda, sí hay unos objetivos, están muy claros. Tú, mira, mete Google, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tú, ahí están todos los objetivos.
y nos incluyen a todas y a todos. Lo que buscan estos objetivos es no dejarnos a nadie atrás. Hay uno, por ejemplo, de enfoque de género súper hermoso para todas las mujeres, para que vayan, lo lean. Obviamente están todos los de la naturaleza, están todos los de la economía, están todos los de las sociedades, nosotros los países en desarrollo. Entonces, empezar por ahí sería sería como una muy buena guía para comenzar. Empezar a leer sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Súper bien, ya para complementar lo que estás diciendo, aquí en Aptam Earth lo que tenemos de eslogan es inspirando sostenibilidad, y eso es lo que queremos, inspirar a muchas personas y que se vean reflejadas a través de nuestros invitados, y es seguro que hoy muchas personas se vieron reflejadas, y yo creo que con mucho entusiasmo al escucharte hablar sobre sostenibilidad, sobre cambio climático y cómo desde las casas se puede hacer un cambio específico para que todo mejore. Yo te quiero pedir un favor, mirando a la cámara a nuestros televidentes, ¿qué mensaje le puedes dar a esas personas que nos están viendo para que se suban a este bus de la sostenibilidad, para que tomen conciencia, para que cambien? Porque si están viendo este video y llegaron hasta acá, es porque ya tienen una conciencia de cambio y porque saben que tienen que actuar de la manera más rápida posible. ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos? Bueno, mi mensaje sería que tenemos que unirnos, humanos, tenemos que unirnos. En la individualidad va a ser muy difícil. Como yo les decía ahorita, puede que yo haga esto, yo haga lo otro, que el vegetarianismo, que el compostaje, pero si no se trabaja en colectivo para desarrollar proyectos, políticas, ir allá, generar incidencia como organizaciones, como grupos, como colectivos, etcétera, 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 no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos. Es muy importante unirnos, hacer redes, hacer networking, hacer colectividad. Yo creería que eso es supremamente importante. Y obviamente hacer la conciencia interna. Todo comienza desde acá, desde dentro. Ana María, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este espacio y por compartir tus conocimientos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para que las personas te sigan? Bueno, @laancines, L-A de Ana, A de Ana, N de niño, C de casa, I de iglesia, N de niño, E de elefante, S de sapo. Laancines, ese es mi Instagram. A veces, como les digo, cuando tengo tiempito, hago contenido, pero por ahí la persona que esté interesada, o si no, el Instagram de Parents for Future Colombia. Esa es nuestra red social. Muy bien, pues Ana María, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Aptam Earth, y pues nada, en una próxima nos volvemos a encontrar. Esta es tu casa cuando quieras volver a hablar sobre sostenibilidad, y podemos hacer algunas campañas juntos porque lo que buscamos es conciencia. Cuenten con eso. Muy bien, Ana María Ancines nos acompañó hoy en este espacio. Ella es publicista, educadora para la sostenibilidad y activista. Y saludos a tus dos pelados divinos, como los señalas en tus redes sociales. Dios, así será. Gracias. Bueno, Ana María, gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio, este nuevo capítulo. Recuerden, todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, hora Miami, estaremos hablando de sostenibilidad. Lo que queremos es inspirarlos en este aspecto, de tomar conciencia, como nos lo explicaba Ana María en la conversación que tuvimos anteriormente. Nos volvemos a encontrar dentro de 8 días con otro invitado para seguir inspirando de sostenibilidad. Hasta pronto.